Pues buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes. Estamos muy contentos que esté muy nutrido el salón y muchos jóvenes que nos acompañan a este gran evento. Pedimos por favor al ingeniero Oscar y a Manuel, que van a ser hoy nuestros expositores, nos acompañen al presidio. Primero que nada, agradecerles a nombre de Plataforma Urbana Monterrey, PUM, la bienvenida al quinto módulo que hemos denominado Corredor Integral de Movilidad Sustentable, Constitución Morones Prieto. Recordarles que PUM es un foro abierto a la participación ciudadana que pretende difundir experiencias exitosas de las innovaciones urbanas, propiciar un diálogo, transmitir el conocimiento, concientizar y elevar el nivel de discusión legislativa. Antes de leer el preámbulo de los grandes expositores que nos acompañan y de los grandes amigos que hoy vienen parte de este auditorio, decirles que, y con franca y total honestidad, es un proyecto que una vez que se estudia, son de esos grandes proyectos a largo plazo que deben ser sometidos al escrutinio de la ciudadanía, para que una vez que decidamos el sí o el no, puedan entonces venir los expertos a planear una ciudad a 20 o 30 años. Ya no queremos planes de 3 años, ni de 6, ni ocurrencias, ni calles que le favorecen al político o al constructor o al desarrollador. Queremos lo que le conviene a la ciudad, y no solo a la ciudad, a la zona metropolitana de Monterrey. Tenemos que ya ir en vanguardia y avanzar de este derecho municipalista, porque ya el fenómeno social son las metrópolis. México tiene ya 59 zonas metropolitanas y ahí vive el 80% de los mexicanos, y ahí se produce el 90% del PIB. Y seguimos pensando en municipios. Por eso está la ciudad colapsada, con avenidas que no son suficientes y muchas veces con planes muy cortitos que no solucionan los grandes problemas de la ciudad. Por eso, cuando un servidor empezó a leer este gran proyecto, que es un proyecto público que está en redes sociales, que está en internet, que está en la página consultapopular.com, el primer parrafito dice lo siguiente, y cito el proyecto de AECO: el área metropolitana de Monterrey será ecológicamente sostenible, socialmente responsable y económicamente la más vital de México. Y así tenemos que vernos, como la ciudad más importante de México. El corredor del río Santa Catarina será resistente a inundaciones y los distritos urbanos adyacentes serán su pieza central. Segundo párrafo. Será un área urbana donde el automóvil es la opción, no la obligación como hoy, que puro carril tras puro carril. Contará con excelente transporte público, un sistema de espacios abiertos funcionales y altamente interconectados, con una sociedad civil humanitaria, con un gran orgullo de su entorno urbano. Su calidad de vida atraerá el talento y la inversión procedente de México y del extranjero. Este es el tipo de proyectos que los jóvenes y no tan jóvenes tenemos que exigir a nuestras autoridades. Y si hay que utilizar consultas o mecanismos de participación ciudadana para obligarlos, hay que utilizarlos. Y por eso estoy muy contento que nos acompañan hoy dos grandes personalidades. El primero de ellos es el arquitecto Manuel Sánchez Ruiz, quien participará de inicio en esta conferencia, y les comparto un poco, muy resumido,
su currículum vitae, su trayectoria. Manuel Sánchez Ruiz es miembro del American Institute of Architects, es un diseñador urbano con más de 30 años de experiencia en grandes proyectos de planificación del territorio y escala urbana, a nivel nacional como internacional. Su experiencia en diseño incluye nuevas comunidades, distritos de uso mixto, planes de campus y fuentes de agua, particularmente en los Estados Unidos, América Latina, China, Corea y Vietnam. Se unió a AECOM de Sasaki Associates, donde fue director y trabajó del 96 al 2010. Antes de esto, fue director en Scala de Monterrey, México, y diseñador urbano senior para The Central Artery Project in Boston en Wallace Floyd Associates Inc. of Boston, Massachusetts. Anteriormente fue director de proyectos en Black Atkinson, Vernon de Austin, Texas, y director en Gómez Sánchez Arquitectos en Bogotá, Colombia. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a mi amigo Manuel. Gracias por venir, viene desde fuera del país, desde Miami, y le pido un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias Samuel García, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar hoy aquí para compartir las ideas que tuvimos la fortuna de que nos invitaran a participar en este proyecto tan interesante en la ciudad de Monterrey. Primero quiero contarles un poquito de qué se trata nuestra empresa. Yo vengo de una empresa que se llama AECOM, es un global leader, es la empresa número 1 del mundo. Entre todas las mejores empresas del mundo somos número 1 en diseño, transporte, water, general building, etc. Es una empresa gigantesca, es una de las empresas más éticas del mundo, la mejor de mucha diversidad. Tenemos la fortuna de trabajar en un sitio muy interesante en donde el trabajo interdisciplinario es increíble. Tenemos oficinas más o menos en 150 países, son más o menos 400 oficinas alrededor del mundo y alrededor de 100,000 empleados, o sea, es un grupo gigantesco que trabaja alrededor del mundo. Lo interesante de esta empresa es cómo podemos fusionar y poder traer todos los servicios que tenemos en todas las disciplinas del diseño, tanto de la ingeniería como la arquitectura, el diseño urbano, y armar el equipo ideal que una ciudad nos solicite. Y así fue como ganamos este proyecto. Cuando la Oficina de Reconstrucción de Monterrey hizo entrevistas, eso fue lo que les llamó la atención, ese ámbito interdisciplinario en nuestra oficina. Nosotros estamos divididos en diferentes fases, hacemos toda la cuestión relacionada a edificios y nuevas construcciones, tenemos la parte de ingeniería civil, toda la parte de energía, infraestructura, etcétera, y toda la parte de industria. Lo interesante de que cualquier proyecto en el mundo, como está pasando aquí en este sitio, tenemos muchos desafíos. Como es en esta gráfica, tenemos muchos temas, como es la polución, como es la superpoblación, las autopistas, la cuestión del hacinamiento y cómo realmente la gran oportunidad de poner todo esto junto y pensar en una manera completa y tener la gran oportunidad de resolverlo, o sea, darle una respuesta a cada tema en lugar de tener respuestas aisladas para cada tema. Para darles una idea de proyectos del tipo que hacemos, hemos trabajado en todas las Olimpiadas, yo tengo experiencia de haber trabajado en las Olimpiadas de Pekín, AECOM trabajó todas las Olimpiadas de Londres, pero más que todo es el legado de cómo regenerar un sitio completamente destruido, industrial, y hacer una nueva regeneración urbana. Al mismo tiempo hicimos todo lo de las Olimpiadas de Río. Un proyecto que yo hice personalmente fue para el World Cup, para la Copa Mundo en Brasil, de Recife, un proyecto mixto que mezcla el deporte, la vida diaria de los apartamentos, la educación, o sea, un sitio para vivir, jugar, trabajar, es un completamente mixto. Experiencias de nuevas ciudades, nuevas extensiones de ciudades como en Abu Dhabi, Sayed Island, que está en construcción, reconstrucciones de ríos enteros en China, como el High River en Taiyuan, la construcción de nuevos proyectos gigantescos en China, como una nueva ciudad completa que estamos haciendo ahorita en este instante en Qingdao, una ciudad completamente orientada a la explotación marítima,
Puerto de Los Ángeles, transportes y, por ejemplo, un proyecto que resume lo que hace toda la empresa, que es todo el manejo del World Trade Center, la reconstrucción del sistema de transportes, espacios públicos, edificios, etcétera. Lo que voy a hablar hoy es hablar del alcance de trabajo que teníamos en el momento que nos contrataron, el cronograma del proyecto. Vamos a hablar de la visión del proyecto. Vamos a hablar de la historia, de dónde empezamos a tomar todos los elementos para trabajar en el proyecto y sobre todo las estrategias del proyecto, cómo pensar este proyecto en el futuro. A nosotros nos contrató el Consejo Estatal para la Reconstrucción de Nuevo León y que estaba manejado por Carlos Salazar Lomelí y por Enrique Zambrano. Y nuestro manager o el director del proyecto fue Jesús Ruiz Velasco, una persona interesante, increíble, que realmente cuando uno viene de fuera y hay una crisis en la ciudad, es imposible encontrar todos los datos y cómo poner todo junto y cómo entender el problema, pero Jesús fue una persona instrumental en este proyecto y sigue siéndolo. Si nosotros hablábamos, este era nuestro programa de trabajo. ¿Cómo pensar en la región más la ciudad? Teníamos un problema a lo largo del corredor del río Santa Catarina, pero tenemos que pensar también que el río Santa Catarina recorre muchas municipalidades, como es San Pedro, Monterrey, Guadalupe, etc. Tenemos el problema de la cuenca alta, que es el que tenemos que resolverlo. Lo otro, teníamos como mandato la reconstrucción inmediata de todo el corredor, donde teníamos 12 puentes vehiculares, un puente Metrorrey, 19, y teníamos la idea de una ecovía con las estaciones de este sistema público, 9 puentes peatonales y 3 puentes peatonales adicionales. Ese era cada proyecto. Nuestro cometido era cómo ver el lecho del río, cómo ver esa avenida Constitución y Morones Prieto y cómo ver toda la zona aledaña a lo largo de esto. En resumen, lo otro es, empezamos en el 2011, trabajamos fuertemente 2011, 12 y 13, más o menos, y los últimos reportes los entregamos en 2014, que es el programa que el diputado mencionó que está en las redes sociales. Como vemos, cada catástrofe en la historia de la ciudad es una catástrofe increíble, de ver cómo este curso de agua destruyó toda la infraestructura de transporte de la ciudad. En estas catástrofes, cuando despierta al ciudadano, despierta a la comunidad, a los políticos, de cómo resolverle. Esto presenta una gran oportunidad. La gran oportunidad es cómo vamos a resolver este problema y cómo vamos a prevenir que este problema suceda en el futuro de nuevo. Una gran oportunidad. Tenemos dos formas de ver un problema de este tipo. Nosotros sabemos que cuando hay una situación como esa destrucción, tenemos que mejorar o reconstruir otra vez los sistemas de espacios abiertos, el sistema de uso de suelos, tenemos que pensar en el sistema hidráulico y en el sistema de movilidad. Hay una condición que es simplemente reconstruir, simplemente inmediatamente reconstruir como era antes y punto. Pero hay otra gran oportunidad de cómo ver el futuro, cómo vamos a prever y cómo vamos a realmente solucionar este problema de una manera integral. El problema de esto es que estos proyectos llevan mucho tiempo. Es un proyecto urbano, como decía el diputado, que lleva 30, 40 años. Pero, ¿qué necesitamos? Una visión al futuro y necesitamos un líder o líderes de esta ciudad, en donde sean estratégicos, hay que ser audaces, hay que invertir tiempo en esta visión, hay que demandar mucho tiempo, hay que manejar el riesgo, porque esto es una medida de riesgo, y hay que pensar de una manera integral. Si este líder aparece, tenemos la oportunidad de Alex. La oportunidad de Alex, y vino el Consejo Nuevo León, que es un grupo de ciudadanos que se unió para realmente ayudarle al gobierno y a la ciudadanía a crear una solución. Y de ahí vino el proyecto, en donde realmente, siguiendo esa visión al futuro, creando un DNA, realmente de que tome esos 4 o 5 elementos y que empiece a sembrar la semilla, pero con un objetivo a fondo, que va a durar muchos años. Hay muchas críticas, hay muchos problemas. Todas las ciudades en el mundo que han tenido crisis, que han crecido, han tenido un gran visionario, las grandes historias de las ciudades. Entonces, de ahí desarrollamos un concepto. La idea era tener un concepto, una visión integral de sistema de espacios abiertos, uso de suelos, hidráulico y movilidad.
La base filosófica de nuestro proyecto fue realmente basarnos en el sitio, entender el sitio realmente, entender la movilidad y realmente reflejar esa identidad que tiene la ciudad. No voy a repetir otra vez la visión del proyecto, que fue las frases que el diputado habló sobre la visión a nivel urbano, de crear estos elementos que fueron esta introducción que leyó de las frases iniciales. Hicimos las visiones a corto plazo, porque hay que dividir el proyecto en muchas diferentes fases. ¿Qué hacer con el río Santa Catarina? ¿Cómo resolver el problema hidráulico? ¿Y cómo resolver el problema recreativo? ¿Cómo reparar y reconstruir Morones Prieto y Constitución? Y cómo realmente hacer ese corredor un corredor eficiente. A largo plazo, realmente crear este río. Es la gran imagen de Monterrey. Cuando uno llega a Monterrey, lo primero que ve siempre es ese gran río. Es la gran imagen de la ciudad. ¿Cómo podemos, al llegar de Place, crear un espacio emblemático y apreciado? Al mismo tiempo, este corredor como un corredor sustentable y que sea un polo de atracción para magnetos de desarrollo, para elementos de desarrollo. Si nosotros vemos la breve historia de Monterrey, o sea, no tan breve, pero cómo es la belleza de esta ciudad, su legado y cómo fue fundada alrededor de estas preciosas montañas que lo impresionan a uno. Pero al mismo tiempo uno no se imagina que detrás del Cerro de la M, que uno cree que es una montaña gigantesca, es una pared muy débil. Y hay 8 paredes que se repiten a lo largo de esto. Es una cosa impresionante que realmente afecta a la ciudad. Es una ciudad de montañas y de valles. Vemos en 1940 el principio de la colonia del Valle. En 1936 fue una ciudad que se desarrolló a lo largo del río, el río Santa Catarina, el ojo de agua de Santa Lucía. Es una ciudad que se desarrolló y empezó a encerrar su río. Pero la historia de las inundaciones ha sido siempre. Esta es la gran inundación de 1900, en donde muchas partes que se han desarrollado a lo largo del río fueron demolidas. Vimos fotografías que son más o menos fotografías que podemos tomar desde hoy, que es la gran inundación, es una inundación de 1900. Luego, en el 1950 vino la canalización del río. Tal vez no fue una idea increíble de canalizar el río y sabiendo todo lo que pasaba. Hubo la gran modernización de Monterrey, la gran visión de Monterrey como la gran macroplaza en los años 80. Ya la manifestación, por ejemplo, de establecer la alcaldía a lo largo del río, dando la importancia otra vez al río. El Parque de Fundidora, que fue una parte de la industria, de la historia de la industria de Monterrey, cómo vino... ¿Te puedes apagar el...? No, hay un... No. Había un cuadrito que salió de un mensaje que si me lo puedes apagar. El Parque Fundidora, que es un parque emblemático en este momento, y también Monterrey siempre ha querido hacer las cosas en grande, el puente atirantado a lo largo del río, dándole cuestión al río. El río Cicantadería Prealex era un río que tenía pues, la cuestión de las canchas de fútbol, había mucha recreación, había muchos usos y tenía su canal de estiaje al lado de Constitución. Era un parque lineal que todo el mundo recuerda, que fue destruido en el este con peatonales, bicicletas, árboles, etc. Cuando vemos esta fotografía, es una fotografía reciente cuando se empezó a reconstruir la ciudad y cuando vemos la gran oportunidad de reinventar el corazón de la ciudad. Pero el corazón de la ciudad no solamente es este río, el corazón de la ciudad es más que eso. Tomamos como inspiración la geología, donde estamos localizados, una belleza de geología increíble verla, la vegetación y el ecosistema, que tenemos que entenderlo correctamente, la vegetación que está ocurriendo y que ahora lo vemos, el progreso de esa vegetación que está ocurriendo en el río, la hidrología, es una cosa importantísima y cómo esta hidrología es muy importante y cómo la hidrología y los cursos naturales de agua en sistema de trenza y meandering están ocurriendo en el río y la infraestructura que se ha construido a lo largo de este río, la otra inspiración. Nosotros hicimos inicialmente un concepto de diseño urbano que es más o menos este tipo de dibujo, en donde empiezas a pensar en una visión general, que no es solamente qué pasa en ese lecho del río, sino qué pasa alrededor de esa fachada a lo largo del río y cómo podemos empezar a conectar sistemas verdes que son faltantes en la ciudad a este sistema, realmente para que el río tenga una significación, cómo podemos conectar otros barrios vecindarios a este sistema de las montañas
por ejemplo aquí de la montaña, los ríos, etcétera, y hacer la conexión y cómo reformar y cómo reusar esos terrenos a lo largo de este río. En este caso decidimos hacer 5 distritos, hablando de la zona natural viniendo de la Huasteca, el distrito del campus médico que está ocurriendo en Gonzalitos y el Obispado, la zona cívica, aquí donde estamos en este momento, la zona de la Macroplaza, el distrito cultural, la zona de parques, el Parque España, el Parque de Fundidora, y otra vez en la parte de Guadalupe, que es una parte otra vez natural del río que queremos hacer esta zona natural. Tenemos 3 principios de diseño urbano. El primero es la hidrología. ¿Cómo podemos empezar a solucionar el problema hidrológico que tiene la ciudad? Y vamos a hablar un poquito en detalle sobre eso. El otro es el transporte. ¿Y cómo podemos hacer un corredor integrado? No solamente un corredor de carros, sino un corredor de transporte masivo, de bicicletas, que mueva mucha gente y que podamos comunicar la ciudad de norte a sur. ¿Y cómo podemos empezar a conectar ese sistema verde, destapar todos los canales de concreto de los ríos y realmente hacer corredores urbanos verdes, que realmente empiecen a reconectar todo el sistema, que creen corredores ecológicos y vida salvaje? Hicimos 2 escalas, siempre pensando en la parte del corredor y en la parte urbana, y con una sola visión, de tener otra vez, volver al sitio, la movilidad y la identidad. ¿Cómo podemos empezar a concebir esto y ponerlo en un marco de referencia? Hicimos un gran plan donde se trata de implementar todas las conexiones, usos de suelos, puentes, recorridos en el río, conexiones, puentes peatonales, etcétera, empezando a ver ese río como un punto integral que une las 2 partes de la ciudad. Y esto también está en ese reporte que el ingeniero menciona. Los objetivos específicos siempre están basados en la cuenca y la hidrología, que es lo que nos está marcando esto, con un sistema de movilidad, con un sistema de diseño urbano y con un sistema de espacios abiertos. En cuanto a los objetivos de la hidrología, es diseñar un sistema hidráulico integral, o sea que vea la cuenca y tomamos los parámetros iniciales de diseño de Conaguas y del tecnológico de 5.000 metros cúbicos por segundo, que sería el modelo inicial. Teníamos propuestas a largo plazo, después de muchos estudios, que queremos tener capacidad aproximada de 7.000, o sea, aumentar la capacidad en unos 2.000 metros cúbicos de capacidad para el río. Y definir exactamente el canal de estiaje, no realmente darle al río un canal rígido, porque este es un río de los ríos más veloces que existen en el mundo en una ciudad. Es un río que tiene mucha pendiente, entonces es algo que hay que tener en cuenta. Lo otro es cómo podemos compartir esta parte hidrológica con la parte recreacional del río. Y cuando vemos esta fotografía, la que a mí me impresiona, es que detrás de la montaña de Loma Larga, o sea, de la M y todo eso, tenemos 7 sistemas de esto. Imagínense cuando viene un sistema, o sea, de un huracán en el Golfo, y que está estacionario y empieza a botar agua encima de estas montañas. Toda esta agua se va por ese cauce que recoge a lo largo de esto, donde está la planta rompepicos, pero todo ese flujo de agua lo recoge y lo mandamos al río Santa Catarina, que es un río canalizado. Entonces, es importantísimo entender qué pasa realmente. Si vemos la historia de los huracanes, entre la habilitación del 1909 y 2010, son elementos impresionantes. Cuando vemos fenómenos más pequeños, cuando vemos fenómenos como el Gilberto, y vemos este papel que hicieron la American Society of Civil Engineers en el año 1910, hablando de la intensidad, hablando de la intensidad tan impresionante que tuvo este elemento, que es la tormenta sin nombre de 1900, de 6.650 metros cúbicos por segundo, que era el estimado, Gilberto 4.800 y el Alex solo 3.065, y el Alex era una depresión tropical. Cuando vemos cómo los ingenieros calculan la probabilidad de que vengan estos huracanes, todo el mundo habla de frecuencias de 1000 años. Uno dice, bueno, en 1000 años no va a pasar nada, ¿no? Cuando empezamos a estudiar el mapa de los huracanes de la zona y vemos esos números que están señalados de 6.000, 6.200, 8.000, empieza a pensar de que en 1000 años pueden ocurrir esos.
Y ahora con el calentamiento global y todo lo que está pasando, las tormentas de 1000 años ya no son cada 1000 años, son cada, tal vez, que me corrija el señor de Conagua, son cada vez más frecuentes. Y cuando tomamos terrenos de este riesgo de inundación de 1000 años, que por ejemplo, que sucedan cada 50 años, tenemos 5% de probabilidad de que suceda. El siguiente objetivo son los objetivos de movilidad, de cómo realmente crear un corredor multimodal de transporte, realmente que recoja todo esto a lo largo de esta ecovía, que se comunique con las rutas de transporte urbano y que tenga todo un sistema sustentable en donde podamos empezar a conectar muchos elementos de la ciudad en este sitio, que simplemente son los sistemas de buses, sistemas de bicicletas y sistemas de esto. Lo otro es el objetivo de diseño urbano. ¿Cómo podemos empezar a consolidar este corredor? Si ustedes hacen un estudio y manejan a lo largo de Morones Prieto, que es un ejercicio que hicimos, tomamos una fotografía de cada bloque. Es impresionante ver la fachada de Morones Prieto y la fachada de Constitución. Hay cuánto tipo de usos, no hay banquetas, no hay nada, y estamos forzando a los peatones, el eje de una ciudad, a un gran corredor que no tiene ningún elemento de conexión. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar otra vez eso? ¿Y cómo podemos pensar como cualquier proyecto? ¿Cómo podemos hacer el frente de nuestra casa? ¿Cómo podemos presentar la fachada de este río? Lo otro, ¿cómo podemos preparar una propuesta de densificación, creación de nodos urbanos para atraer realmente usos y revitalizar la ciudad? Monterrey es una ciudad que está expandiéndose hacia afuera, con una densidad muy baja. Tenemos un centro urbano increíble que se está despoblando. Tenemos una velocidad muy baja. ¿Cómo podemos empezar a crear nodos en este sitio para atraer gente? ¿Y cómo podemos cambiar el uso del suelo? En donde podemos crear realmente esa manifestación como la alcaldía, pero olvidar todos estos usos pequeños de cambios de aceite y transmisiones, etc. En cuanto a los objetivos de espacios abiertos, es cómo podemos recrear, tal vez no como antes, estos objetivos a lo largo del río, cómo podemos crear una respuesta a conexión al área metropolitana, la experiencia peatonal y cómo podemos realmente respetar el desarrollo natural de este río y cómo esta reserva forestal a lo largo del río puede ser un corredor de la vida salvaje y de la reconexión de todos estos sistemas. En cuanto a esto, nosotros hicimos diferentes estrategias aplicadas por categorías. Y esto está muy bien descrito, no voy a perder mucho tiempo en esto, pero las categorías son hidrología, transporte, tránsito vehicular, uso de suelos, red peatonal, red de espacios abiertos, hidrología local, elementos recreativos. Y están clasificadas en diferentes objetivos. Hablamos de que un proyecto urbano de este tipo necesita 30, 40 años de desarrollo. ¿Cómo podemos empezar a crear una visión y ver qué está a corto plazo en 3 años, qué es inmediato, qué es a 9 años, qué es a 15 años? Hay estrategias por categoría, también se hicieron por esto. Entonces, cada estrategia tiene restaurar la cuenca alta, la segunda presa de detención, túneles de desviación, o sea, 1.000.000 de elementos que tenemos en la cuenca alta. Cuando vemos esas montañas impresionantes, el agua cae allá. Ese es parte del problema grande. Entonces, ¿cómo podemos crear esto? Y una que es la estrategia número 8 es la ley de desarrollo de cero impacto, que vamos a hablar más en detalle. Luego, la cuestión de transporte, peatonal, multimodales norte-sur, cómo empezar a reforzar la ciudad en un sistema de cuadrícula urbana. Funciona muy bien. Si podemos hacer lo mismo con los grandes pares viales de Monterrey y mejorarlos, podemos hacer una gran cosa. ¿Cómo podemos hacer los tránsitos vehiculares, la red peatonal y de ciclovías y las redes de espacios abiertos? O sea, cada cosa está por estrategias. Tenemos la hidrología local. Tenemos muchos afluentes y ríos que vienen y cómo podemos realmente ayudar a mejorar todo esto con la configuración de estos ríos. El gran movimiento en las ciudades es agarrar todos los ríos que los hemos canalizado, los hemos entubado, es destaparlos y darles otra vez la luz del día. ¿Para qué? Para frenar la velocidad, para captar el agua a lo largo del terreno y para crear espacios abiertos y conectores. Lo otro es todos los elementos recreativos. También hay estrategias por orden de implementación a corto plazo, hay diferentes todas la programación, y es una programación muy detallada de cómo poder empezar a hacer este sistema. Todo está diseñado en este sistema de estrategias,
de implementar y mejorar los pares viales, que es uno de los objetivos grandes, de cómo podemos quitar la atracción de la Constitución y Morones Prieto a través de mejorar los otros pares viales de la ciudad, en la parte norte y en la parte sur. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos realmente crear que la gente cree otros sistemas de transporte, realmente este corredor central? ¿Cómo podemos mejorar la conexión adentro de la ciudad, sin usar las autopistas? Lo otro es, al mismo tiempo, cuando estamos hablando de multimodal, ¿cómo podemos crear una ciclovía en la parte norte de la ciudad y una ciclovía en la parte sur, a lo largo de la Padre Mier Hidalgo, a lo largo del 17, 19 y 5 de febrero? Y cómo sustituir carriles de estacionamiento en la ciudad, dárselo a las bicicletas. Hicimos un gran plan planteando dónde iban a estar las estaciones de transporte, los puentes peatonales, y esas líneas amarillas significan las grandes redes de bicicletas en la parte norte-sur y sus conexiones. Hicimos este gran plan de hacer la interconexión a lo largo de la ciudad norte-sur, y no les voy a hacer mucho el detalle, pero más o menos se hizo toda la idea de cómo hacer esto e integrarse a la red de bicicletas que tiene el Estado. Hay un gran interés en las ciclovías por San Pedro. Yo sé que la gente aquí ahora le encanta salir a montar en bicicleta. Yo soy de Bogotá, Colombia, y tenemos días enteros en que las calles de la ciudad se cierran simplemente para las bicicletas, etc. Entonces, ¿cómo empezar a pensar en la ciudad, de cómo empezar a darle cabida a los bicicletas, no solamente de recreativos, sino también como sistema de transporte? Y hicimos todos estos, y cómo integrarlo al programa de ciclovías estatal. Lo otro es que el río no es un solo. El río es diferente a lo largo de todo su recorrido. Es diferente en la Huasteca, es diferente en San Pedro, es diferente en la parte que está y en Guadalupe. Entonces creemos que la entrada del río debe ser una zona muy natural, la parte del río arriba, río abajo, la parte cívica recreacional y la zona de parques. ¿Cómo empezar a pensar en una tipología a lo largo de este río, en donde tenga una manifestación a lo que está pasando en los otros lados de la ciudad, parques, natural, etc.? Lo otro importante es que nunca podemos olvidarnos del canal de estiaje, porque ya sabemos todo el agua que puede venir de estas montañas. Entonces, ¿cómo diseñar el canal de estiaje? ¿Cómo empezamos a pensar en los riesgos y crear ese trazo de ese canal de estiaje? Nuestros ingenieros, trabajando con Conagua y con el tecnológico, a la conclusión de que lo mejor que puede pasar es no tener un canal estricto, sino un canal más entrenzado, meandering, que realmente tiene todas estas características, de que realmente ayuda a no el movimiento de tierras y todas estas cosas. Entonces se fue por este lado y se hicieron modelos de cómo el flujo de agua iba a ser, y esa línea roja es el modelo, y lo que está sucediendo ahorita. No sé si han visto el río ahora cómo se mueve, ¿no? Se mueve en diferentes formas, no se mueve en una línea recta. Y se hicieron muchas cuestiones de esto, el ingeniero me puede corroborar, todas las estrategias de proyectos, cómo diseñar el canal, cómo empezar a analizar la probabilidad de la configuración trenzada y serpenteante del río, y cómo realmente el canal empieza a tener otra característica, por ejemplo, el puente Zaragoza, cómo va a ser en el Pedro Martínez, cómo va a ser en el puente Churubusco. Con esto nos empieza a dar un montón de cuestiones. Todos estos números, todas estas rayitas son secciones que se hicieron, estudios, y nos empieza a ver cómo esa línea continua puede ser una gran línea de la gran ciclovía que va desde Santa Catarina o desde la Huasteca hasta el final del río, o sea, la gran conexión. Pero no es en un solo lado, dependiendo de cómo se mueve el río, dónde puede haber vegetación, etc. Y todo esto se hizo trabajando con el tecnológico, haciendo propuestas de lo que pasaba, cuál era la influencia de los árboles a lo largo del rozamiento para el movimiento del agua, la vegetación y la aspereza, y cómo se empieza a hacer una estrategia que realmente somos compatibles con la vegetación en sitios que se puede. Y cuáles los resultantes de ese esfuerzo cortante en relación con los árboles. Y con esto empiezan a aparecer estos diagramas.
que son diagramas donde empieza a aparecer sitios potenciales de espacios abiertos, sitios potenciales de conexiones, y además tenemos el gran barrera, que es ya estoy desbaratando esto, la gran barrera, que es los dos corredores viales. Lo otro, crear humedales bajo los puentes, donde se necesita la capacidad adicional y canales de flujo, y se hizo un estudio de las velocidades de tormenta, por ejemplo, de retornos de 3 años, donde se estudió exactamente cómo sería el comportamiento del agua, por dónde era la trayectoria post-Alex, y de ahí también nos da el resultado de cómo puede ser esto. Lo otro es desarrollar un sendero continuo, y este sendero continuo está basado en eso, que es esa gran idea de crear un sendero continuo de lado a lado, que podamos hacerlo y conectarlo. Luego de eso, este sendero se desarrolló a lo largo de esto, luego hablamos de la potencial que puede tener esto, puede ser interesantísimo. Lo otro es cómo crear entonces los puntos de acceso. Entonces, porque tenemos estrategias y obstrategias. Hay puentes que ya están construidos, hay puentes que no tienen acceso de bicicletas. ¿Cómo vamos a empezar a incorporar estas bicicletas y los puntos peatonales de llegada al río? Tenemos los 5 puentes vehiculares y se hicieron un estudio de todas las conexiones que están afuera de esos puentes vehiculares y empezamos a ver cómo conectar cada cosa. Y esto fue lo que dio el resultado de dónde poner los nuevos puentes peatonales, dónde están las nuevas entradas, etcétera. Y a lo largo de esto tenemos todos los diagramas de cómo funciona cada elemento, estudiando el sistema de cómo funciona. Pero esto es unas estrategias. Y les paso así rápidamente porque todo se estudió más o menos en ese tipo. Con los diagramas y todos los movimientos a veces complejos, pero son posibles y hay que lograrlos. Realmente para crear esa conexión norte-sur de la ciudad. Luego, cómo esto se va y se conecta con las calles que tenemos a los alrededores. Lo otro es cómo ubicar esos programas permanentes al aire libre en el río de Santa Catalina. O sea, las canchas de fútbol, empezar a encontrar un balance entre lo recreativo, la restauración hidráulica, trabajar con Conagua y realmente ver dónde realmente vale la pena y se pueden hacer las cosas. Lo otro que hablamos hoy es el riesgo. O sea, ¿cómo podemos, digamos, si construimos una cancha, cada cuánto la podemos reconstruir? Porque sabemos que cuando hay tormentas de 5 años vamos a estar destruida. Entonces, hice una evaluación de todo lo que existía antes. Teníamos 45 canchas en Monterrey, teníamos 5 canchas en Preales en Guadalupe y había 14 Entonces, con este estudio de los grandes del río, conexiones, etcétera, arborización, se empezaron a crear los espacios, que en el futuro alguien va a diseñar este gran parque a lo largo de esto, siguiendo estas cosas. Y se hizo un estudio exactamente de cuál sería la capacidad real que podría tener esto. Lo mismo, lo otro es empezar a pensar integralmente en los estacionamientos de la gente que va a venir acá. O sea, entonces, cómo empezar a crear estos círculos o radios de 5 minutos donde podemos realmente, y empezamos a ubicar los nuevos puentes peatonales a lo largo de todo el camino. Lo otro es importantísimo, es preparar un plan de emergencias. Entonces, ver la capacidad, ver qué lo puedes hacer y realmente cómo tratar de evitar estos problemas. Y estos problemas vienen de mucho atrás, desde que la gente o nuestros planeadores urbanos, nuestros desarrolladores olvidaron que aquí es un fenómeno de, como lo llamamos nosotros, el flash flood o las inundaciones que son así, ¿no? Y esto es la cuestión, porque realmente nos olvidamos de los cursos naturales del agua y el agua baja por aquí y entonces esto es lo que sucede. Entonces, ¿cómo podemos empezar a entender cuál es la relación entre la profundidad y de la velocidad del riesgo de inundación? Si nosotros vemos así rápidamente, caminar es imposible cuando tienes 50 centímetros de agua y el agua anda a 1.5. Se dañan las estructuras, los vehículos son inestables, o sea, se arrastra con todo. Y lo vimos en el Alex, lo que pasó en muchas de las avenidas. Se hicieron mapas de simulación de un riesgo de inundación de 7,000
y donde está el curso del río y vemos cómo hay afectación afuera de la ciudad. Entonces, ¿para qué sirven estos mapas? Realmente para preparar la estrategia cuando sucede un evento de estos, para las cuestiones de emergencia, evacuaciones, etcétera, del plan de acción de emergencias. Al mismo tiempo tenemos otro sistema que son los tributarios, todo el agua que baja de las montañas y cuáles son los escenarios de inundación. Entonces es interesante entender realmente dónde suceden las cosas. Lo otro que nos hemos olvidado en esta ciudad es la implementación y el desarrollo al cero impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo construyo un centro comercial, tengo la obligación de que cuando hay lluvias, yo tengo que recoger el agua que me cae encima de mi techo y mis estacionamientos, tengo que almacenarla y tengo que descartarla poco a poco. No podemos pavimentar todo y botar exactamente todo a los canales. Entonces, ¿cómo podemos empezar a incrementar los sistemas verdes? Lo que sucede ahora es que llueve y todo lo movemos a una velocidad extrema hacia el río Santa Catarina. ¿Cómo podemos empezar a captar a lo largo de estos corredores, destapando estas canalizaciones de río, que se ven lindísimas para los ingenieros, pero que realmente esto es una tragedia, porque lo que hace es acelerar el agua, concentrar grandes volúmenes de aguas muy rápidos y botarlos al río Santa Catarina? Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso por ejemplo, San Francisco? Estamos en un programa gigantesco donde se están destapando todas las canalizaciones de agua, todos los ríos se están abriendo para realmente crear corredores verdes y realmente crear la ley de cero impacto. Ejemplos como este, en donde proyectos se conectan con muros verdes, vegetación de la región, azoteas verdes, realmente esos lagos están diseñados para almacenar agua durante tormentas y luego soltarlos poco a poco, con este tipo de centimo. Ese dibujo a la derecha es como bajarle la velocidad al agua. El objetivo es bajarle la velocidad al agua. Al mismo tiempo, esto crea unos corredores verdes impresionantes, increíbles. Lo otro es cumplir con los lineamientos de Conagua. Conagua es la entidad experta en esto y cómo realmente podemos ser compatibles con las leyes, con la protección y el tiempo permanente. Podemos volver otra vez a hacer eventos en el río, pero son eventos que no son permanentes, son con permisos, son con elementos. Realmente podemos empezar a usar el río. Lo otro es cambiar el uso mixto a lo largo de esto. Empezamos a hacer un estudio a lo largo del corredor y empezamos a ver los ítems y todo esto y creamos un sistema de uso de suelos que tiene mucha relación con los sistemas de transporte y lo que queremos realmente es hacer una característica de estos, una significación de distritos, con una serie de leyes. Y realmente hicimos unos ejemplos de estos áreas de enfoque, por ejemplo, el área de gran oportunidad de hacer el área de hospitales y realmente hacer un gran campus hospitalario. Tenemos esta es la idea de esto. Por ejemplo, estamos ahorita, en este tiempo estamos en ese edificio que está ahí dibujado, que estamos pensando que este corredor tiene que densificarse, darle una respuesta al corredor urbano. Enfrente podemos empezar a redensificar estos lotes y poder realmente empezar a crear una fachada al río, en donde realmente ese gran corredor del río no necesariamente tiene que ser el río, podemos hacer un corredor a lo largo del vecindario. Aquí para ir rápidamente, esto es en Guadalupe, donde está el metro, realmente densificar, realmente hacer proyectos de uso mixto orientados al transporte. Y este sería acá en la imagen que puede empezar a tener el río, ¿no? Lo otro es empezar a reconstruir la cuenca alta, que es una cosa importante, es una gran cuestión empezar a hacer todo el estudio. Hicimos todo un estudio de reforestación. Los árboles van a absorber el agua y vamos a captar mucha agua en la parte norte. Tenemos reforestación para manejar sus flujos y realmente empezar a ver cuáles son los peligros, la exposición y la vulnerabilidad y empezar a hacer ese programa hasta llegar al futuro en donde tengamos una cuestión controlada. En 9 años seguimos las estrategias, preservación de manchas verdes, vemos que Alex empezaron, muchos árboles se salvaron, queremos todavía tener los árboles en ese sitio. Hicimos un estudio exactamente de esa vegetación, y se hizo todo un mapeo donde pueden haber árboles, donde no pueden haber árboles, y es como una guía, ¿no? Donde están estos estudios muy rápido.
Lo otro es, tenemos que reforzar esos muros de contención de concreto a lo largo de esto. Si nos inspiramos en la geología, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, paredes interesantes? No necesitan ser paredes de concreto, podemos hacer diferentes tipos de cosas. Hicimos un mapeo de la posibilidad de hacer eso a lo largo del río, de diferentes tipos. Lo otro es, empezamos a hacer la idea de los puentes peatonales. Tenemos los puentes vehiculares y los puentes peatonales, cuáles serían los que pueden ser íconos. Y empezamos a ver el legado histórico, por ejemplo, del puente San Luisito, que era un puente comercial que fue destruido por el huracán. Pero imagínense tener a lo largo de este río un puente de este tipo, un puente emblemático. Ustedes tienen ingenieros increíbles, pueden crear una cosa muy interesante. Como estos, ahora todo el mundo celebra los puentes es un ícono, como en Singapur, en Chicago y en Netherlands. Este otro puente, por ejemplo, era una idea que teníamos para el puente que está enfrente de la alcaldía, que va a ser un puente peatonal. ¿Por qué no le podemos poner unos grandes toldos y hacer una gran cosa como este es en la exposición de Shanghai, en donde realmente la sombra, y esto puede ser interesante, de este tipo de puentes? Lo otro son esa conexión de las redes, de circuitos, y no necesariamente hay que caminar a todo lo largo del río. ¿Cómo podemos hacer circuitos, etcétera? Y cómo hacer estas conexiones al puente. Lo otro es, por ejemplo, esta idea que yo creo que mucha gente la ha tenido, es cómo empezar a conectar la macroplaza con la basílica, y cómo a través de este gran puente peatonal podemos empezar a pensar en realmente crear una gran vía de peregrinaje, comercio, y realmente celebrar la basílica y conectarnos con el centro comunitario de Independencia, donde podemos crear un uso mixto, crear todos los comercios que necesitan y tener gente arriba, y realmente crear un eje interesante para todo el mundo y conectar esto, ¿no? Entonces son ideas de que se pueden empezar a pensar en que realmente la ciudad es otra cosa, no es simplemente. Lo otro es las cuentas de muchas presas de detención en la cuenca alta, esos a 9, 10 años, otras rompepicas, y realmente ver esta cuenca alta. Lo otro interesante es cómo empezar a pensar en todas estas bajantes de la montaña, cómo podemos empezar a canalizarlas y unirlas. Aquí para acabar rápidamente, empezar a pensar en otro sitio. O sea, este es el gran esquema de cómo se mueve el agua y cómo podemos empezar a hacer túneles y canales que comuniquen directamente al arroyo de la Chueca, a la presa de la Boca, a la presa del Cuchillo, y todo esto se beneficia. O sea, hay un gran beneficio. Podemos bajar más o menos 35 metros cúbicos por segundo en este tipo de esquemas. O sea, es otras posibilidades que se pueden hacer. El otro es plan de adquisición. Hay mucha gente que está viviendo a lo largo del río, entonces el gobierno tiene que hacer un plan de adquisición de terrenos para realmente proteger estas inundaciones. En el futuro, Morones Prieto y Constitución deben perder 1 o 2 carriles para darle cabida a elementos vehiculares. Esta era una avenida en Colombia muy grande, que cuando le pusieron el Transmilenio le quitaron un carril de circulación y se crearon unos grandes zonas peatonales. Crear conexiones verdes y azules es la gran cosa. La ciudad ahorita no está conectada. ¿Cómo conectar este sistema realmente y crear estos corredores? Cómo celebrar los puentes, etcétera. Y realmente es todo solo les mostré una parte pequeña del proyecto, pero es todo. El corredor no es solamente este corredor. El corredor es una cuestión integral de la ciudad. Es nuestra fachada, es nuestra vida. Entonces, ¿cómo esa visión podemos crear un corredor integral de movilidad sustentable? Entonces, yo creo que con eso termino. Gracias. Muy bien. Gracias, Manuel. Vamos a hacer un cambio en el orden del día. La verdad es que iban a ser 3 bloques, pero me sacrifico. Aquí están los expertos y al final, pues es lo que queremos conocer, estos proyectos, cómo van a salir adelante. Esta presentación que trae Manuel es la PowerPoint de la versión corta del estudio. Quien quiera conocer el proyecto completo, en la página www.presidente
primerconsultapopular.com está el estudio completo en inglés, en español, la versión corta y la presentación de la versión corta. Es decir, esto no es ni el 10% de todo un estudio de 300 hojas, que se me hace que ya me eché unas 3 veces y hay muchas cosas que todavía no entiendo. Y en virtud de que me voy a sacrificar, solamente quisiera, en un preámbulo de 5 minutos, y los que me conocen y saben que soy muy transparente, decirles por qué llegamos a este proyecto, cómo llegamos este grupo de ciudadanos a este proyecto. Ustedes saben, somos 2 diputados, entramos al Congreso, la diputada Concepción y Roberto, entre muchos ciudadanos, llevaban más de 15 años queriendo sacar una ley de participación ciudadana. Por fin, el día que entran ciudadanos al Congreso, logran destrabar las cadenas y en noviembre del 2016, por primera vez en Nuevo León, tuvimos una ley de participación ciudadana con 7 mecanismos, 3 que vinculan. El siguiente mes logramos que en el presupuesto de egresos del Estado de Nuevo León se le destinaran 300 millones de pesos a esos mecanismos. Y un día en la madrugada, unos de color azul nos dieron un machetazo y lo dejaban en 150 millones. Pero por fin sale una ley que empodera al ciudadano y sale con un presupuesto de 150 millones de pesos. Noviembre de 2016. A finales de enero, a un servidor le ofrecen dirigir una plataforma política. Samuel toma la responsabilidad de esta plataforma y trata de hacer un contrapeso desde afuera del Congreso a los poderes reales y fácticos de Nuevo León. El grupito que empezó, se platicó, se analizó y dijimos, es la oportunidad de oro, tenemos que tomarla sí o sí. Ese proyectito, esa plataforma que se llama Movimiento Ciudadano, venía incluido con 2 millones de pesos al mes. Y como no queríamos ese dinero, presentamos una iniciativa para eliminar el financiamiento a los partidos políticos en el Estado de Nuevo León. Y obviamente no salió, la desecharon los partidos tradicionales. Entonces nos volvimos a juntar, ahora sí un grupo más amplio, Alicia, Miguel Zárate, Juan Ignacio, más ciudadanos interesados, y les dije, señores, hay aquí 2 millones de pesos que no quiero usar, ¿qué hacemos con él? Y dijimos, a Nuevo León lo que le falta es el tema de desarrollo urbano. Nadie le ha entrado, nadie le quiere entrar, como nadie le entiende no es rentable y no te va a dar votos, y no nos importó. Es el gran problema de esta ciudad, porque está colapsada por tener mal desarrollo urbano, y ambiental, y de movilidad, y súmale, pero ese es el gran tema que nadie agarra. Y empezamos a destinar ese recurso a proyectos, a estudios y a este tipo de eventos, que venga la ciudadanía a discutir, a debatir. Para eso se pagan los impuestos, para la ciudadanía, no para hacer estructura ni comprar votos. Dije 5 minutos, ¿verdad? Llevo 2. Cuando empezamos a dar a conocer la plataforma urbana, ahorita que pusiste la presentación, nada más que me pidió anonimato, una de esas 3 personas me invita a tomar un café. Me dice, qué bueno que tomaron este tema como bandera, porque es lo que le urge a la ciudad. Ya hace 4 años, los empresarios más importantes de esta ciudad, de su dinero, pagaron este proyecto. Un proyecto que el exgobernador desechó sin siquiera discutirlo. Este proyecto, que se tardaron 3 años, ahorita lo escaneamos
el gobierno anterior fue: no va. No quiero un proyecto de 18 años, yo quiero cortar el listón y yo quiero llevar la lana. Y sacaron de la bolsa un proyecto que se llama el Pa' allá, pa' acá. Y ahí se fueron los 8,000 millones que llegaron de un fondo federal de emergencias para el Alex. No en un proyecto de estos, en el Pa' allá, pa' acá. Morones, Constitución. ¿Dónde está la voluntad? ¿Dónde está la inspiración, el liderazgo? No lo hubo. Era: ¿cómo ejecuto esa lana? Yo, ahorita. Y por eso, viendo el proyecto, dijimos: ¿de aquí somos? Hay que darlo a conocer. Estuvo escondido. Esta gente lo escondió, pero nunca es tarde. Y entonces, por ahí de abril, estábamos Roberto y yo en un escritorio y dijimos: oye, ya va a vencer el plazo de la ley de participación ciudadana, porque te dice que tienes que someterla 3 meses antes del proceso electoral. Entonces, si nadie la usa, esos 150 millones se van a ir a gasto corriente, y como ya no la puedes volver a usar hasta la siguiente elección, no se va a usar hasta el 2021. Y dijimos: ¿cómo ves si sometemos a consulta popular este proyecto? Que lo teníamos visto 1 o 2 veces. Sin pedir permiso, hasta me metí en broncas. Fuimos a la comisión, pedimos el registro del proyecto. Aquí la clave es que es un proyecto, es un plebiscito. No es un reglamento ni una ley que sería un referéndum. Un referéndum tiene un mundo de broncas para salir adelante. Y puede un tribunal decirte: es ilegal, no tienes competencia, es tema fiscal, es tema de gobierno, no va. Pero un proyecto no. Un proyecto, como dice la actual ley, con que sea trascendente, tienen que validarlo y someterlo a votación. Ya juntamos las firmas. ¿Y ahora qué queremos hacer? Que conozcan el proyecto para que el 1 de julio ustedes decidan si esto va o no va. Pero ya no va a ser un capricho o simplemente el experto que va sin tomar en consideración al pueblo de lo que quiere la ciudad. Y entonces, pues sin mayor preámbulo, empezamos a subir fotos a las redes y nos fue muy bien en cuanto a contenido, pero también nos tupieron. Entonces de repente subíamos, y aquí le pido a ECOM no nos vaya a demandar por derechos de autor, pero sin pedir permiso, agarrábamos fotos del proyecto y al Facebook. Y ahí estaba la foto de el campus médico y buenas opiniones. Pero de repente pusimos una foto con una cancha y la tupidera. 50-50, ¿no? En los comentarios. Y empezamos a generar polémica. De eso se trataba, que la gente entendiera el alcance de un proyecto para que ellos voten. Si sale sí o sale no, no importa, Nuevo León gana, porque ellos escogen. Y va a haber mucha más votación, porque ya no nada más es un tema de presidente y diputado, es un proyecto de ciudad a 20 años. Entonces, aunque hubo un costo, y va a haber más, de eso se trata. Que haya costo y sobre todo demostrar que hay proyectos a muy largo plazo que van a cambiar la vida, no nada más la imagen, la vida, las horas en que te tardas en llegar a tu casa, del que hacía la bici en el río, del que vive en la Independencia y podía jugar soccer y ahora está en drogas arriba de la montaña. De eso se trata este proyecto. Y entonces paso a continuación a leer el currículum de nuestro compañero, el ingeniero Óscar Gutiérrez Santana. Óscar es actual director del organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua. Es originario del estado de Jalisco. Estudió la carrera de ingeniero civil en la Universidad Juárez del estado de Durango. Realizó estudios de maestría en aprovechamientos hidráulicos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Cuenta con 33 años de servicio en lo que ahora es la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA,
y se ha desempeñado como gerente estatal en los estados de Coahuila, Quintana Roo, Zacatecas y Michoacán. Dentro de la CONAGUA fue director del organismo de Cuencas Centrales del Norte, con sede en Torreón, y actualmente en la Cuenca Río Bravo, con sede en Monterrey. En su trayectoria ha realizado diversos cursos y seminarios, entre los que destacan gestión integral del agua por cuencas hidrográficas en Francia, así como diversos diplomados en habilidades gerenciales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Por favor, un aplauso al ingeniero Oscar. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias, diputado Samuel García, y creo que es una oportunidad muy interesante de compartir con ustedes también este tema tan polémico sobre el uso del cauce del río Santa Catarina. Lo que traigo a compartir con ustedes, más que todo, se trata de una reflexión. No es tanto establecer el qué se va a hacer o qué no se debe hacer, sino tratar de compartir con ustedes algunas pautas sobre lo que es la normatividad y plantearnos la pregunta entre todos: ¿qué queremos de no solamente el río Santa Catarina? Creo que seguramente es aplicable a los muchos ríos y arroyos que cruzan nuestra zona metropolitana, y que nos plantea tal vez también la idea de en algún momento plantearnos la posibilidad de regresar a lo básico, ¿no? De tener la fortuna de tener ríos, y qué estamos haciendo con los ríos y con los cauces. Voy a tratar de dar lectura, pero a la vez compartir algunos comentarios con algunas de las diapositivas, a fin de que pudiéramos establecer más o menos algunas ideas, empezando con quizá con a lo mejor una mentira muy común en estos casos. Voy a tratar de ser breve, nomás traigo como 65 diapositivas. No se crean, son pocas, y la vamos a pasar rápido, y más que todo me interesa que, más que sea una presentación extensa, más bien compartir los puntos básicos para ver si los podemos retener y tratar de ser muy claro en la parte que nos interesa como Comisión Nacional del Agua. Creo que después del extraordinario trabajo de la presentación que nos hizo favor aquí Manuel, que pues es la verdad muy extensa y que nos plantea ahí un universo de intenciones, esto que les comento no va en contra de ellos, simplemente es cómo embonamos una cosa y otra dentro de compartiendo la parte técnica que él ya comentó, y que efectivamente hubo un trabajo desde hace buen tiempo muy de la mano entre la empresa AECOM, entre el TEC de Monterrey, entre la Comisión Nacional del Agua, y en algún momento también con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también participó en algunas de las propuestas. Bien, el tema, como pueden ver aquí, lo denominamos como los ríos cuando son alcanzados por el crecimiento urbano, y el caso del río Santa Catarina, Nuevo León. Posteriormente a la etapa en que los humanos eran nómadas, históricamente las civilizaciones se asentaron junto a los ríos y a las lagunas por su necesidad elemental de contar con agua para diferentes actividades. Y vemos aquí en la diapositiva pues las culturas antiguas: Mesopotamia, en los ríos Tigres y Éufrates, la cultura egipcia en el río Nilo, en India al lado del río Indo y el Ganges, y en China los ríos Guangzhou y Yangtze-Kiang, aproximadamente hace 2500 y 3500 años antes de Cristo, es cuando tenemos referencia de estas civilizaciones, y
obviamente el agua es vida y se asentaron cerca de los ríos. Como todos sabemos, esta ventaja también, el poder aprovechar el agua, también tiene ciertos riesgos asociados al comportamiento de la naturaleza cuando se presentan fenómenos extremos. Vemos aquí como en el caso de la ciudad de Monterrey, que se asienta al principio en su fundación en los ojos de Santa Lucía, que no es más que el mismo sistema del Santa Catarina, como tenemos por otro lado, la otra cara de la moneda, los riesgos de las crecientes. Y en el caso de la Ciudad de México, pues que se asienta sobre un lago, como tenemos hoy en día las consecuencias también de este tipo de asentamientos. En nuestro caso, la zona metropolitana de Monterrey tiene la ventaja de establecerse a ambos márgenes del río Santa Catarina, entre otros ríos importantes de la región, y también ha resentido los embates de las crecientes causadas por los fenómenos ciclónicos como el Viula en 1967, el Gilberto en 1988, Emily en el 2005, Alex en el 2010, entre los más recientes. Y también se tiene registro de uno muy intenso, como lo mencionó ya aquí muy acertadamente Manuel. Quizá el mayor evento de lluvia en la región del que se tenga memoria ocurrió en el año 1909, en el mes de agosto de 1909, cuando aún no se nominaban dichos fenómenos. Y fue realmente una sorpresa, porque hay que pensar que en aquellos tiempos no había satélites. Y esto fue totalmente después de algunos días soleados y de repente viene un diluvio. La verdad nadie se lo esperaba y por eso causó tantas muertes y tantos destrozos. Es hoy por hoy el referente que en el boletín que saca la Asociación Americana de Ingenieros lo refiere como una creciente que probablemente tuvo un caudal de 6.500 metros cúbicos por segundo. En comparación del Alex estamos hablando del orden de 4.600 para tener una idea de la magnitud. Y bueno, todavía no teníamos los efectos de la mancha urbana y quizá un incipiente efecto del cambio climático que a lo mejor hoy por hoy es mayor, obviamente. Esta historia nos ha enseñado la importancia del respeto a la naturaleza, lo lógico y esencial que es conservar los ríos para su fin primordial, que es conducir las aguas de forma suficiente durante las crecientes. Vemos aquí, obviamente, que desafortunadamente uno de los temas principales que generaron los grandes desastres causados por el Alex fue la gran cantidad de obstrucciones que tenía el río, no tanto el caudal, porque como si lo vemos en la referencia de caudales, el Alex trajo alrededor de 3.000 metros cúbicos por segundo, mucho menos que el Gilberto y mucho menos que el evento de 1909. Como comentario, pues la naturaleza ha labrado los cauces a través de miles de años en el terreno natural, sea suelo simple o roca con dimensiones razonables, para conducir los caudales conforme a su cuenca. Pero los humanos tratamos siempre de ganarle espacios, principalmente en las zonas urbanas. Aquí donde vemos en esta diapositiva, podemos ver cuál era la amplitud del cauce natural del río Santa Catarina. Y esto no es un accidente de la naturaleza, es verdaderamente la forma en que los ríos en forma natural tienden a amortiguar las crecientes grandes y a buscar que las planicies de inundación establezcan un amortiguamiento hacia las áreas de abajo, y entonces el río se va autorregulando y va amortiguando esa energía que trae. Si nosotros lo modificamos, estamos alterando la naturaleza y de una u otra manera trae una consecuencia que tenemos que estar conscientes de ello. Entonces, este cauce que ha sido labrado a través de miles de años en el terreno, lo constreñimos y lo confinamos en un gran canal, como fue el caso en los 50s, en el que prácticamente le decimos al río Santa Catarina: ahora limítate a este espacio y condúcete a través de
solamente entre estos muros. Y entonces queremos que funcione como un canal artificial. Y vemos aquí casos, no es de Monterrey, pero es un caso extremo también, donde, bueno, el río natural, de repente el interés de aprovechar los espacios, hacemos que el río funcione como un canal, y adiós naturaleza, y adiós muchas cosas que vienen de la mano con la belleza natural de los ríos y de los arroyos. A la larga, el depósito de Asolves, con el paso del tiempo en estos canales, buscará resolver la ecuación de la naturaleza misma, que tarde o temprano devolverá al río lo que es de él. Este fenómeno es más desastroso en zonas semidesérticas, donde el comportamiento de los ríos es más errático, experimentando años y años sin crecientes de consideración, y súbitamente nos sorprende con caudales que superan la capacidad natural de los cauces, mayormente si los hemos confinado. Lo que mencionaba hace un momento Manuel con el asunto de los flash floods, que es una creciente que durante muchos años no tenemos y repentinamente la tenemos. Esta parte del comportamiento de las zonas semidesérticas es donde generalmente las avenidas causan mayores daños, porque generan una sorpresa, donde ya están acostumbrados a este tipo de eventos, pues ya hay toda una cultura alrededor de esto. Sin embargo, cuando no es así, pues hacemos confianza y creemos que el río ya no es el río de antes y queremos ganarle espacio. Obviamente eso es un error. Después de los daños sufridos en el año 2010 con los remanentes del huracán Alex, el río Santa Catarina fue sujeto de una serie de estudios, contando con el apoyo del Tecnológico de Monterrey para determinar el caudal que debía proponerse como razonable para dar espacio a una avenida del río, y se llegó con los expertos del tema a la conclusión de buscar una capacidad de 5.083 metros cúbicos por segundo en el tramo aguas abajo de la incorporación del arroyo El Obispo. Este valor está asociado en términos probabilísticos a un periodo de retorno de 1000 años. Con esta información se corrieron los modelos hidráulicos para la canalización del río Santa Catarina, modificando el área hidráulica y uniformizando la pendiente para tener un mejor funcionamiento hidráulico del río. Quiero decirles aquí también y compartir con ustedes que los estudios técnicos nos arrojan que hay que dimensionar el río para hacerle un cajón a 5.083 metros cúbicos por segundo. Aquí se nos plantea una disyuntiva: o hacemos un canal, como lo podemos ver aquí en el después, que yo creo que no es nada comparable, o sea, está totalmente distorsionado lo que es un río natural respecto a esta gráfica, pero no había otra, era o poner inclinarnos o dar capacidad hidráulica y buscar disminuir el riesgo contra la población, o dejar un río natural con los consiguientes riesgos de inundación y de daños y a la mejor vidas humanas. Esto, desgraciadamente, cuando absorbemos el espacio que tiene el río en forma natural, no queda otra opción. Yo creo que es un tema que tenemos que reflexionar y pensar. Quizá en algunas partes ya tenemos este tema, y en los otros ríos que tenemos habría que pensar qué va a pasar a futuro. Por ejemplo, el río La Silla, que hoy en día todavía tenemos un entorno pues muy natural, con árboles grandes, con fauna, con mucha ecología. Al paso que vamos, yo creo que en 10 o 15 años, espero que me equivoque, pero tiende a ser un canal como en el arroyo Topo Chico, con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos modificando el entorno urbano, estamos modificando los coeficientes de escurrimiento y estamos generando avenidas con picos mucho más rápidos, a lo mejor con un volumen similar, pero que muy rápido está encontrando un pico muy alto y nos está causando grandes destrozos. Evidentemente también nos está generando que zonas que no tenían riesgo hoy en día tengan riesgo.
Bajo esta premisa, se tuvo que eliminar en la mayor parte del tramo estudiado de 27 kilómetros el llamado canal de estiaje, que antes permitía conducir a avenidas menores o normales, y en la explanada superior del propio cauce se establecieron instalaciones deportivas, de entrenamiento, tianguis, etcétera, que se constituyeron en obstáculos para el paso normal de las avenidas a principio de julio de 2010 en el río Santa Catarina. Es decir, en donde antes se tenía este canal de estiaje, para poder dar mayor capacidad, se tuvo que continuar ese mismo piso y eliminar lo que teníamos como explanada para las áreas deportivas. Esto, por un lado, le dio mayor capacidad hidráulica al río, pero por otra parte, pues dejó deja en riesgo la otra parte del cauce y haciendo menos duradero cualquier instalación que pudiera eventualmente ponerse en esa parte. Hoy en día ya no se cuenta con dicho canal de estiaje y por ello se considera muy vulnerable cualquier instalación que se pretendiera establecer dentro del cauce. Aunado a lo anterior, las características naturales de este río lo convierten en un río urbano muy peligroso. Su pendiente al pie de la Sierra de la Huasteca es aproximadamente el 1%, generando que la velocidad de las crecientes sea en promedio de 8 a 10 metros por segundo en el tramo urbano. Es una velocidad erosiva muy destructiva, por lo que las comparaciones que a veces se hacen con instalaciones en otras ciudades, en otros ríos del país o del mundo, tienen que guardar sus debidas proporciones de comparación. Es decir, tenemos un río muy especial, es uno de los ríos que en una área urbana de este tamaño como Monterrey, quizás sea la más importante dentro del país en cuanto a velocidad y en cuanto a peligrosidad, este río. Entonces, a veces que vemos algunas gráficas muy bonitas donde hay muchas instalaciones en otras partes de ciudades del mundo, pues a lo mejor pues está muy bonito, pero a lo mejor no es la vocación de nuestro río. Hay que entender esa comparación y buscar qué sí se puede y qué no se puede. Otro de los temas que se discutieron durante las obras de reconstrucción y que fue planteado en algunas de las reuniones del Consejo de Reconstrucción de Nuevo León fue el prohibir que se permitiera usar como estacionamiento el cauce del río, entre muchas cosas o entre muchas razones, debido a que también el río debe tratarse como un río vivo, donde existen algunas zonas de humedales, así como áreas propicias de infiltración de las aguas y recarga de acuíferos, y por lo tanto se constituyen también en áreas vulnerables a la contaminación. También, obviamente, el abrir la puerta para usarlo como estacionamiento a un grupo, a una organización o a un ente, evidentemente se abre la puerta para que el día de mañana todo el cauce del río Santa Catarina sea un estacionamiento. Acorde a todo lo anterior, la Comisión Nacional del Agua, como autoridad en el uso del cauce del río, busca fomentar en la conciencia ciudadana el respeto y salvaguarda de los ríos para que cumplan con su función y no se conviertan en trampas que posteriormente se vuelvan en contra de nosotros mismos. Por lo tanto, cualquier proyecto que considere dar un uso alterno a los cauces tiene que estar muy bien planteado, asegurando que no es opuesto al fin principal del río. Cabe señalar que frecuentemente los proyectos en cauces que nacen como una buena idea con intenciones positivas, frecuentemente con el paso del tiempo tienden a distorsionarse, a relajarse y muchas veces con los cambios de administraciones terminan convirtiéndose en el concepto que no se quería originalmente y que suelen poner en riesgo a la población. Es frecuente que ante la ausencia de espacios de esparcimiento y deporte se voltea a ver a los cauces urbanos como la oportunidad de aprovechar el espacio existente, pensando simplemente que es un espacio desaprovechado porque pasan años y en años sin tenerse crecientes extraordinarias. Finalmente, lo expuesto hasta aquí solo busca por nuestra parte hacer conciencia ciudadana sobre la importancia de respetar la naturaleza de los cauces en zonas urbanas
y reconocer su fin ligado a su función primordial, que es conducir los gastos extraordinarios durante las crecientes y con ello salvaguardar la integridad de los habitantes que convivimos en estos ríos y, en segundo término, los bienes materiales de los mismos. Evidentemente nos gustaría que también pudiéramos, junto con ello, dar su importancia a la conservación de la naturaleza y de lo que está asociado a los ríos, del entorno paisajístico y de la imagen urbana que quisiéramos. Estamos abiertos a escuchar los diferentes puntos de vista, pero acordes a esta premisa básica y fundamental. A continuación vamos a pasar muy rápido nada más algunas de las imágenes de algunos cauces en otras partes del mundo y vemos cómo efectivamente pues en otros lugares le dan un enfoque diferente, en algunos casos de comunicación, en otros casos de un entorno ambiental natural. La siguiente. En otros casos sirve para resolver, en donde hay una densa población, pues sirve para resolver asuntos de comunicación y de vialidades, en otros casos de esparcimiento. Aquí vemos, por ejemplo, una solución interesante para un talud, en donde esa zona es perfectamente inundable cuando se requiere, y por otro lado también puede cumplir alguna otra función. La que sigue. Y vemos también, por ejemplo, en otros casos, un río natural con unas terrazas a fin de promover deporte, sí, y conservando el entorno saludable de un río vivo. Finalmente, parte de lo que ya comentamos, las consideraciones principales, las premisas que consideramos deben tenerse en cuenta para definir sobre todo la vocación de nuestros ríos, qué debemos hacer y qué es lo que convendría para nuestros ríos, buscando una solución armonizando con el área urbana. Pues muchas gracias por su atención y paciencia. Muchas gracias. Bien, como me dejaste 10 minutos, estimado, voy a aprovechar. Primero, pues aquí saludando a la diputada suplente, mi nueva compañera de lucha, Mariela Saldívar. Como ustedes saben, Concepción se va a Chihuahua y vas a tener una gran responsabilidad, estimada, en la Comisión de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Metropolitano. Cuentas con todo el apoyo y me imagino que de todo el foro. Ya no voy a hablar del dinero, me están empezando a llegar mensajes, oye, yo traigo un plan, yo también quiero y que dame algo de los 2 millones, oigan, no se gastan los 2 millones, ese recurso se va a una cuenta a nivel nacional y tengo yo que mandar proyectos para, como si fuera Hacienda, me destinen parte de ese recurso, pero no me llega ni la mitad, así que no crean, si quieren destinar a proyectos ciudadanos hay que arrastrar el lápiz, metodologías y se piden con todo gusto. Bien, pues yo estoy muy contento, este es el 5º evento de esta plataforma, creo que ha sido hasta el día de hoy de los más específicos o concretos, donde no nos quedamos en temas, sino que se aterrizaron a un proyecto en específico. Y pues, ¿qué sigue? Ya más o menos conocimos de qué se trata el proyecto, ya tenemos el punto de vista de la autoridad competente, que nos dice, siempre y cuando sea compatible y con estos parámetros, adelante. Por ahí nos tenemos que ir. Afortunadamente ya salieron las firmas, fueron más de 100,000 firmas, pero como la ley tiene ahí unos errorcitos que hay que corregir, muchas tuvieron errores, que si era INE, que si era IFE, que si el folio, pero al final salieron 70,000. Ya hay 70,000 ciudadanos que dicen, quiero votar. Vamos a irnos en agosto, cuando regresen de vacaciones, al Tribunal Superior de Justicia, a pelear y que validen que este es un proyecto de trascendencia, que se va a votar el 1 de julio junto con las elecciones federales y locales. Es decir, esto no cuesta.
Para aquellos que siempre buscan el no, porque esto va a costar, no nos va a costar. El mismo proceso de elección donde vas a votar por presidente, senador, diputado y alcalde, en San Pedro y Monterrey va a haber una sexta boleta y te van a preguntar, ¿te gustaría un corredor integral de movilidad sustentable, Constitución, Morones Prieto? ¿Sí o no? Una boleta más. No cuesta, y si cuesta tenemos 150 millones en el presupuesto que se van a ir a gasto corriente como quiera. Si el 40% de esa ciudad vota y de ese 40 la mitad o más dicen sí, se obliga al gobierno local a gestionar ante Conagua y gobierno federal que este proyecto empiece a fluir. Y eso es ganar, ganar. Porque aún que sé que no va a ser el caso, que sea un no, les aseguro que mucha más gente va a ir a votar y no vamos a tener los ridículos estándares de votación como en Estado de México, que nada más votó el 50% y por eso siguen ganando los mismos de siempre. Hay que levantar a los jóvenes, aunque nos tachen de millennials, hay que interesarnos en la política. Quizá haya muchos, como yo hace algunos años, que no me interesaba el discurso, que si AMLO, que si el alcalde, que si el senador, y no te parabas el domingo a votar. Pero el día que ya le metes un proyecto, por lo pronto, los 1,900 ciclistas se van a parar a ir a decir sí o no. Los ambientalistas que me critican en Facebook que porque voy a matar una garza, van a ir a votar por el no. Los ecologistas, los politólogos, los urbanistas, gente que no votaba, que no le interesa lo electoral, sí les va a interesar un proyecto a 20 años. Celina va a ir a votar. Claro. Aprovecho. Todos tienen un documentito para que hagan las preguntas por escrito. Yo ahorita ya que cierre el pico, voy a ser el moderador y obviamente vamos a pasar a las preguntas. Pero al final del día, para todos es ganar, ganar. Y platicábamos ahorita que nos vimos antes. Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta este proyecto? ¿De dónde va a salir? Bueno, esa es la clave del asunto. Esa es la clave de este proyecto. Nuevo León, de cada peso que mandamos a México, nos regresan 22 centavos. Somos el número 1 en IEPS, el número 2 en ICR y número 3 en IVA. Y uno va y se queja a Hacienda que por qué nos da ese maltrato que es federalismo fiscal. ¿Y qué creen que dice? ¿No me pides? ¿No me pides? Revisen cuántos proyectos metieron los diputados federales el año pasado y en este. ¿Cuántos metieron? 0 proyectos, no hay proyectos. ¿Cómo vas y pides si no has planteado ni un solo proyecto? Volten a ver a Jalisco. Presentaron 81 proyectos, les validan 47 y además de sus participaciones les dieron 19,000 millones de pesos y línea del metro. ¿Por qué? Porque saben pedir, porque son diputados que trabajan por Jalisco, no por 2 partidos o 3 partidos. Hay que ir a pedir que nos regresen ese dinero que es nuestro. Y ahorita Hacienda y Sedatu, la lógica de repartir ese dinero son con proyectos de movilidad sustentable. Urge hacer esos proyectos y registrarlos, no perdemos nada. Al contrario, nos van a regresar lo que es nuestro. Hay estados que le regresan el peso que ponen, se los dan íntegro. Hay estados que le regresan hasta el triple, los del sur. Y no puede Nuevo León presentar proyectos y pedir lo que es justo. Ya es hora de animarnos a exigirles a nuestros diputados federales que se pongan a jalar. ¿Cómo? Con proyectos como estos. Lo primero que hice cuando conocí a Óscar fue, ¿qué folios tienes para Nuevo León? Para pedirle a los diputados de Jalisco que nos los consigan. A ese nivel tenemos que llegar.
Urge empezar a despertar en la ciudadanía que estos proyectos es lo que pide Hacienda para bajar el dinero. Y entonces poder, como decía Manuel, presentar estos 28 planes parciales, ya como vayan saliendo, pero que empiece a gotear y empecemos a traer infraestructura, claro, compatibles y con el visto bueno de la autoridad federal, que es Conagua. ¿Qué hice Conagua? No quiero carros, no quiero comercio, no me quiero que me alteres el cauce del río. Eso es perfectamente compatible con este proyecto. Aquí no va a estar metida la CROC ni la CTM obligándonos a poner puestos allá abajo del puente del Papa. Ese proyecto no es para esto. Ni nos van a obligar a poner go-karts ni campos de golf. Este proyecto no es para eso, es para recreación y para hacer rentable a la ciudad, al transporte, a la movilidad. Cumplimos perfectamente con la norma federal. Entonces, si tenemos todo este abanico de posibilidades, y ya voy cerrando porque me prendo, ya quitémonos los piojos de la cabeza y las famosas satanizar los temas. Es increíble el no. Para todo un no. Y son un chorro, son muchos. El no. Es que ahí vive una familia de garzas y tu proyecto va a hacer que se vayan. Ay, canijo, a ver, ¿por qué crees que quiero pegarle a la garza? Al contrario, entre más agua hay ahí y más cuidemos la flora, va a haber más fauna. Y ahí el proyecto te explica cómo se van a quedar los humedales con mayor agua, porque ahorita el agua se va en fleteros, no regresa, hay que hacer que regrese. No le vamos a matar ni una garza, ni un topo, nada, al contrario, queremos más. Y luego está aquel que te dice, no porque te vas a robar la lana, ya, porque hubo 3 corruptos, porque hubo 3 malandros, ya todos tienen que ser malandros, ahora ya todos se van a robar todo. Bueno, pongamos contralores, pongamos ejes, pongamos transparencia, que se vea que ese recurso se va a destinar exactamente donde debe llegar. Y el último y más importante y más peligroso, no pongas nada porque llega el Alex y se va a ir. Yo creo que si hacemos un recuento de todos los comentarios negativos, ese es el 80%. No son ocurrencias, señores, son estudios serios que van a pasar por muchos filtros federales, estatales, locales, de organismos paraestatales. No nos van a dejar meter un solo peso a sabiendas de que se va a destruir en 5 o 10 años. Si llegas a poner una canchita, es rústica, con porterías desechables que se ponen y se quitan. Si vemos en las noticias en la mañana que va a llover, mandamos a quitarlas. Pero no por ese estigma vas a tener a toda la Independencia, a toda, porque no hay una sola cancha ahí, porque siempre la premisa fue que hagan ejercicio en el río, toda la juventud de la Independencia con pandillerismo, porque tenemos un tema satanizado, que si llega el Alex, se lleva las canchas, que se las lleve, sale más barato esa recreación social que el $1,000,000 que te cuesta poner canchas 3 años. Entonces, así como decía Oscar, vamos a reflexionar, ya basta del no, ya basta de satanizar, ya basta de esos piojos. Conozcan el proyecto, tenemos 1 año para darlo a conocer, y el día que se vote, si dicen sí, ahora sí que vengan los expertos y que se implemente. Si dicen no, se desecha y a lo que sigue, pero decidió Monterrey, decidió Nuevo León, no decidió el gobierno en turno, que muchas veces no voltea a ver al ciudadano. Muchas gracias y pasamos con las preguntas. Ándale. Bueno, vamos a ver la primera. ¿Cuánto costó la elaboración del proyecto? Y si hicieron una estimación del monto total de la implementación. ¿Cómo ves? ¿Se puede decir? No sé si será
Bueno, ese fue un proyecto que pagó el Fondo de Reconstrucción de Monterrey. A nosotros nos contrataron los grandes industriales de Monterrey para realmente venir de fuera y ver el proceso, porque era tener un proceso de reconstrucción muy rápido, en donde el Ministerio de Sostenible, Desarrollo Sostenible, tenían que reconstruir la ciudad inmediatamente, y nosotros veníamos de fuera. Era una cosa completamente independiente que los industriales de Monterrey financiaron, ¿no? Y eso fue, nunca estimamos los costos futuros del proyecto, no se ha hecho esa tarea. No sé si la Comisión de Reconstrucción de Monterrey ha hecho costos, tiene una comisión muy interesante con gente que manejaba cada uno de los estamentos, pero no fue un proyecto costoso, fue un proyecto realmente muy intenso, muy rápido, y fue todo financiado por esta gente. Bueno, 3 preguntas en el mismo sentido, y es si estos proyectos pudieran tener inversión privada, y va para los 3. Bueno, muchas de las ciudades en el mundo, la nueva modalidad en las ciudades para hacer estos grandes proyectos de iniciativa son las asociaciones privadas públicas, en donde se hacen asociaciones y de esta forma la industria privada financia los proyectos y en conjunto con el gobierno. Son factores muy interesantes de poderlo hacer, de este tipo de proyectos, en la inversión privada y pública. Bien, voy a contestar yo una pregunta muy rápido, que es si el proyecto se tiene que aprobar al 100%, es no. Son 29 planes parciales, pudieran salir algunos, agregarse otros desecharse. Son, como decía Manuel, son ahorita planes que hay que aterrizar en metodologías y estudios para irse, pues quisiéramos Hacienda para que sea recurso federal. Preguntan también desde el punto de vista cultural, artístico y deportivo, ¿cómo ayuda este proyecto y si va a dar fuentes de trabajo? Yo creo que sí, o sea, si empezamos a ver todas las iniciativas que hay que hacer, por ejemplo, el programa de reforestación de la sierra, es un programa gigantesco que daría muchas cuestiones de trabajo. La creación de nuevas pequeñas represas a lo largo del río, la recuperación de la fauna. Si hacemos, por ejemplo, un centro hospitalario, tiene gran potencial de traer investigación, desarrollo, universidad, educación. O sea, ¿cómo podemos ver este río como un beneficio y cómo podemos ver este frente de la ciudad como un beneficio? O sea, ¿por qué no podemos celebrar la basílica? Ya me la adueñé, pero la basílica. ¿Cómo no celebrar esta cultura? ¿Cómo no aprovechar estos corredores urbanos de transporte masivo y realmente identificar? Lo que queremos es concentrar los usos mixtos en estos puntos para evitar los desplazamientos largos. Entonces todo esto tiene unos beneficios grandísimos, ¿no? Económicos, que son medibles. Bien, ingeniero Oscar, preguntan, además de todos los estudios de hidrología, ¿qué otras soluciones se pueden proponer para esta problemática del desbordo del río Santa Catarina? Sobre todo creo que hay una parte que ya en los estudios, en las recomendaciones que se hacían al término del estudio que hizo el Tecnológico de Monterrey, hay una propuesta muy importante que es tratar de tener alguna serie de acciones en la cuenca alta del río Catarina, de manera tal que de forma preventiva se pudieran construir presas filtrantes y quizá otras rompepicos en la parte alta para aumentar el grado de seguridad de la parte urbana. Ese tema tendría que ser un conjunto de acciones que permitan conjuntamente reducir el riesgo de que pudiéramos tener algún evento que nos diera alguna sorpresa. Por supuesto, la ampliación de la capacidad del cauce fue un tema muy importante, pero desde que se terminó estos trabajos en el 2015, pues tenemos que reconocer que gradualmente, año con año, pues se vienen otra vez depositando asolves
es un ciclo en el que se requiere estar trabajando. La mejor manera de hacerlo es preventivamente. Bueno, una pregunta también para el ingeniero. Y es si se puede hacer o no el estadio en el río. Es en serio, aquí está. Yo se los dejaría de tarea en relación a la reflexión que hicimos. Verdaderamente hay dimensiones en los proyectos, hay tamaños de proyectos, y creo que el solo hecho de reconocer que tenemos quizá en una área urbana del tamaño de Monterrey el río más peligroso que cruza la zona urbana con esas características, creo que nos hace pensar dos veces en la conveniencia de poner un riesgo donde ahorita no lo tenemos. En el tema de las rompepicos, que si pudiéramos profundizar, ya sea o no del proyecto, ¿qué se requiere en la Cuenca Alta? Sí. La Cuenca Alta tiene aproximadamente 1,100 kilómetros cuadrados de extensión antes de entrar a la zona urbana. De los 1,100 kilómetros, más o menos 680, 690 kilómetros cuadrados están controlados por la presa Rompepicos actual. Corral de Piedra se llama, o algo así, se me fue el nombre. Y la otra parte, el otro 30 y tantos %, es una cuenca libre que ahorita no tenemos ninguna infraestructura que pueda amortiguar, por un lado, la energía del agua y por otro lado, retener asolves. Entonces, el hecho de buscar el que ese 32, 33% de la cuenca pudiera tener una serie de obras que permitan regular la velocidad del agua, permitir la infiltración antes de que se nos vaya, y por otro lado retener los asolves en la Cuenca Alta nos saldría mucho más barato que pretender corregir el problema dentro de la zona urbana, un altísimo costo. Entonces, probablemente el costo asociado a una presa rompepicos y a una serie de obras pequeñas de presas filtrantes sea mucho más económico y sobre todo también ambientalmente mucho más, generando también pequeñas áreas verdes y de infiltración en la Cuenca Alta. Esto nos ayudaría mucho en el factor de seguridad que tenemos hoy por hoy en la zona urbana con los 5,000 metros cúbicos por segundo, y que, como comentó Manuel acertadamente, bueno, hay indicios de que pudiera eventualmente presentarse una avenida mayor que la que nos ha tocado vivir. No sabemos, incluso semejante a la de 1909, que fue de 6,500 metros cúbicos por segundo. Muy bien. Bueno, nos quedan 5 minutos. Junté más o menos 6 preguntas que van en el mismo orden. Ahí vienen más. Ahí va. Vienen 5 o 6 preguntas que van en el sentido que si este proyecto se puede llevar a cabo sin tocar el río o sin urbanizarlo. Entonces, quisiera yo adelantar la respuesta y que la concluyera Manuel. Cuando uno lee el proyecto, es un proyecto integral que reúne muchos planes parciales, muchos. Es un proyecto que tiene que ver con usos de suelo, verticalidad, avenidas, cuidar los cerros, ciclovías, metro, la cara del centro cívico, muchos que no tienen absolutamente nada que ver con el río. Por así decir, la mitad pudieran ser temas que no hay que hacer nada con el río. Claro que se pudiera, inclusive, que sé que no va a ser el caso, que Conagua diga estos 4 o 5 temas no van, el proyecto en su totalidad puede quedar a un 70 u 80, porque es un gran plan maestro
compuesto por muchos planes parciales, que muchos van a muy corto plazo, a muy mediano plazo, a muy largo plazo, dependiendo de lo que en su momento quiera la ciudadanía, porque también hay que reconocer que igual lo que pasó en 2011, ya 2017 han cambiado cosas o han cambiado tendencias o visiones. Quizá ya no queramos un río nada más verde, queremos un río verde funcional y que a la vez tenga recreación, o viceversa, como decía Oscar. Hay muchos tipos de ríos, la ciudad tiene que escoger cuál quiere. Entonces, claro que se puede modificar o hacer este proyecto tocando muy poco o sin urbanizar o de plano sin tocar el río. Me decía una pregunta, si voto sí, ¿sale completamente este río? Pues no. El sí, ¿qué va a hacer? Si más del 40%, la mitad de ellos dice sí, lo que este mecanismo va a hacer es que los siguientes 2 alcaldes y el gobierno del estado empiecen a gestionar estos planes, es decir, empiecen con sus equipos a armar las metodologías para presentarlas en Hacienda, en Conagua, modificar reglamentos, modificar planes municipales, que el Congreso local modifique leyes y pueda empezar a transitar un proyecto que quizá en 20 o 30 años no sea como este, pero sea parecido o haya sido la visión. Entonces, aquí lo importante del sí es que vamos a obligar a las autoridades a ponerse a trabajar en un tema de medio ambiente, de desarrollo urbano. El sí no va a obligar a nadie a hacer algo que la ley no le permita, o que el dinero no alcance, o que quizá la ciudadanía quiera parcialmente. Entonces, sí estamos muy conscientes, aunque es un mecanismo que vincula, es para que los locales gestionen ante los federales que Monterrey quiere un proyecto de movilidad sustentable. Bien, me paso a otras preguntas. Te mandó Celina, ¿dónde quedó de Celina? ¿Es esta de acá? Al votar que sí, ¿por cuál proyecto estaríamos votando? ¿Es esa? ¿Sí? Y al director de Conagua, si está de acuerdo con el proyecto. Bueno, yo comentaba en la presentación que bajo las premisas que corresponden a mantener la capacidad hidráulica, principalmente a no bajar el caudal con el cual hoy en día se ha diseñado el cauce del río para poder conducir una avenida, cualquier proyecto es revisable. Lo comentaba Manuel, es un proyecto que conceptualmente está planteado. Falta ver ya la parte del proyecto ejecutivo, los detalles del proyecto, cómo incide o no dentro del cauce del río o está en la orilla del río. En general, por ejemplo, los proyectos de vialidades y alojamiento de infraestructura urbana como colectores, agua potable, etcétera, por lo regular son aprobados dentro de las posibilidades de utilizar las márgenes de los ríos. Cualquier otro proyecto que esté dentro del cauce tendría que cumplir la premisa de no generar un obstáculo y que no sea un reductor de la capacidad hidráulica. Ese es el principal limitante. Bien, bueno, pues hemos llegado a la clausura. Como ustedes saben, estos eventos siempre dejamos mesas de trabajo a sus espaldas para evidentemente que no quede en una simple exposición, sino arrastrar el lápiz y que también de ustedes salgan ideas. Antes de entregar los reconocimientos a nuestros compañeros y expositores, yo sí les quisiera pedir de favor que en serio entraran a la página y aunque sea la versión corta, le den un vistazo, porque ya que se lee, y no me van a dejar mentir los compañeros, el río ahorita ocupa que le entremos. El río al día de hoy no aguanta la capacidad de un huracán y necesita desasolve, necesita conservación, necesita mantenimiento y lo más importante, necesita agua arriba urgente, que empecemos a reforestar, a poner represas y rompepicos. Eso ya no es un tema de voluntad. Tan es así que Conagua tiene folios registrados
para empezar el mejoramiento y rehabilitación del río. Por eso es que decimos que es compatible, no es que si queremos o no, hay que estar siempre presentes, no nada más cuando hay un huracán, de cómo está nuestro río, no cada 10 años, cada año se le tiene que buscar el desasolve, la limpia, la no contaminación y que no haya obstáculos humanos que después puedan traer tragedias humanas. Muchas gracias a todos y yo quisiera aquí entregarles simbólicamente a Manuel Sánchez Ruiz y Óscar Gutiérrez sus reconocimientos. Un fuerte aplauso, por favor. A ver la picture. Yo también iba a participar, pero pues ya no me alcanzó.